a todos ustedes. Primero que todo quiero agradecer por la invitación que ustedes muy amablemente me han, me han enviado. Así a los anfitriones de esta reunión. Espero que el compartir que tengo con ustedes frente a la experiencia significativa de enseñanza del proceso de atención a enfermería en tiempos de COVID sean de utilidad para ustedes. En esta oportunidad quiero compartir no solamente la experiencia de desarrollo de un curso en tiempos de pandemia, sino que también es importante que miremos y evidenciemos, y lo que yo evidencié en este momento, las demostraciones del currículo oculto que existe detrás de estos cursos en esta nueva modalidad. Desde estos tiempos cambiantes, que fue para todos a nivel mundial algo que teníamos que enfrentarlo desde nuestras vidas. Con el inicio de la emergencia sanitaria, nos vemos reflejados en el efecto negativo de toda sociedad en general. Esto no fue ajeno para las instituciones de educación superior. Es una situación que no solamente lo social, lo familiar, fue afectado por esta pandemia, sino también las instituciones de educación superior tuvieron que también enfrentar a tomar nuevas decisiones. ¿Decisiones frente a qué? Frente a directrices de acompañamiento con nuestros estudiantes, directrices de modificación de los cursos que antes eran con un énfasis teórico, con un énfasis práctico, y que en esta oportunidad teníamos que nosotros tener la creatividad que tal vez nunca la tuvimos, pero que fue esta la oportunidad de desarrollarla para modificar este tipo de cursos y entrar en esta área, en esta era de la virtualidad. Se aceptó los retos. Yo pienso que desde los diferentes países, ciudades, instituciones de educación superior, aceptamos el reto de trabajar con nuestros estudiantes los diferentes tipos de cursos. Nosotros, ¿qué evidenciamos desde lo que viene detrás de la parte de lo que nos ha tocado enfrentarnos? Primero, las manifestaciones de nuestros estudiantes, que en la gran mayoría de nuestros casos fue sentimientos de angustia, sentimientos de miedo, pensamientos contradictorios frente a la situación, pensamientos obsesivos. Gran mayoría de nuestros estudiantes presentaron somatizaciones frente a lo que se estaba viviendo, tenían síntomas de tener COVID, tenían muchos sentimientos de culpa, muchos sentimientos de ansiedad, de depresión, de soledad. El reto que lo tuvimos desde el abordaje de proceso de atención en enfermería, primero era grande, el de alcanzar la competencia que teníamos en el curso. ¿Cuál era la competencia plasmada desde este microcurrículo? Primero, que los estudiantes puedan argumentar el proceso de atención de enfermería en los diferentes ámbitos de desempeño o en los escenarios clínicos y comunitarios. ¿Con qué fin? Pues con el fin de brindar un cuidado humanizado, mejorar la calidad de atención de las personas, de las familias, de los colectivos, con el fin de aplicar el conocimiento científico e investigativo en el quehacer de enfermería. Miren que era una competencia bastante grande, pero que teníamos que nosotros mirar cómo podríamos nosotros desarrollarle en este estudiante esa capacidad de liderazgo y de desempeño frente a la aplicación del proceso de enfermería desde la virtualidad. ¿Cómo ha sido el curso o cómo se está trabajando el curso en estos momentos? Primero,
Este curso está orientado para trabajar con el cuidado de la persona. Era un curso teórico, en este caso se lo cambió a un curso virtual. Se trató de hacerlo muy dinámico, el cual fue aplicado no solamente con usuarios, sino también con familias y con colectivos. Entonces, si en unos tiempos anteriores los estudiantes tenían que trabajar casos específicos con unas comunidades específicas, con unos líderes comunitarios, con unos colegios, con unas instituciones, con unos hospitales. En este caso que tocó acceder a familiares de nuestros estudiantes para que ellos sean los que nos brinden la situación de enfermedad que tenían. En este caso, pues manejamos enfermedad crónica y puedan los estudiantes desarrollar su curso. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de fortalecer el liderazgo y la toma de decisiones, fortalecer la responsabilidad frente a un caso, porque en este momento se estaba ya ofreciendo una calidad desde los familiares, o sea, desde un abuelo, desde un tío, desde un hermano, inclusive hasta los hijos fueron las personas que fueron incluidas para trabajar y desarrollar el proceso de atención en enfermería. Iniciativa, participación y la promoción de la interacción. No solamente desde el campo del profesional de enfermería, sino también hacer esa interacción familiar para que se demuestre lo que saben los estudiantes y para que los familiares tengan en cuenta lo que están haciendo sus futuros profesionales en enfermería. Potencializando de esta manera las competencias, no solamente comunicativas, sino que en este caso la competencia de la creatividad. Miren, fue algo fabuloso. Tuvimos experiencias muy bonitas, muy llamativas, muy de utilidad para los familiares y para las personas que nos dieron la oportunidad de poder participar en este proceso. El curso aborda su campo de conocimiento teniendo en cuenta el cuidado de enfermería mediante el desarrollo de las competencias profesionales que apuntan a la formación humana y académica en el desarrollo. Estas competencias ayudaban en el desempeño del éxito de las diferentes actividades con el aporte de todos los espacios académicos que en un momento dado apoyaron para que se haga de una forma holística el conocimiento que ellos tenían. Entonces, se abordaban las bases biológicas que habían tenido, las sociales, las humanísticas, en la mayoría de los casos. ¿Para qué estos dos aspectos importantes? Para tener en cuenta que vamos a desarrollar algo bien importante en los estudiantes, que en este caso es el aumentar los conocimientos, las destrezas y las aptitudes. Para todo lo anterior era necesario que el educando comprenda y reflexione la fundamentación teórica y epistemológica del cuidado, para que éste sea relevante con el objeto de estudio de enfermería desde la virtualidad. Entonces, ¿mediante qué se hizo? Pues mediante la aplicación del proceso de enfermería en los diferentes ámbitos de desempeño o en los escenarios clínicos y comunitarios con casos simulados. En la mayoría de casos fueron casos reales en este caso, pero que se prestaron desde los vínculos familiares que tenían. Entonces, habían casos clínicos como pacientes con EPOC, pacientes con atenciones domiciliarias, pacientes con úlceras por presión, pacientes con problemas de autocuidado y una cantidad y sinnúmero de situaciones en realidad de salud que en este caso habían situaciones que los estudiantes ni siquiera conocían la situación
que estaban presentándose en sus familiares. Articulando la formación disciplinar que recibe el estudiante, hace que se cumpla también el incremento y el desarrollo humano de nuestros estudiantes. Y de esta forma, pues favorecer a la formación integral de los mismos. Se partió de que el proceso de enfermería tiene unos conocimientos científicos y habilidades profesionales. Se lo toma como una metodología de aprendizaje. Es una metodología que desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes, y con esto me siento como apoyada frente al anterior ponente, porque sabemos que lo que se ha dicho desde el proceso de atención en enfermería son oportunidades y metodologías que no dan desventajas frente a la atención, sino que más bien son bondades y ventajas frente a la atención que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. El problema, pienso yo, que está en el que tal vez nos negamos a dar a conocer a los diferentes instituciones y con las diferentes personas y profesionales del campo de la salud las bondades que tiene el proceso de atención en enfermería, ya que no es que tal vez ellos no tengan voluntad de hacer la aplicación del proceso como tal y el incursionar en esta nueva metodología, sino que tal vez desconocen el manejo que se podría dar y cómo podría beneficiarse no solamente las instituciones de salud, sino también la situación del paciente como tal. Este proceso de atención en enfermería, fuera de que desarrolla el pensamiento crítico en los estudiantes, soluciona problemas y da respuestas humanas a los colectivos y a las personas que estamos interviniendo. En este caso, es importante que los estudiantes tengan una diferencia crucial frente a lo que es el proceso de enfermería y a lo que es el proceso médico. Cuando hablamos del proceso de enfermería, nosotros estamos respondiendo a unas necesidades humanas. ¿A través de qué? A través de los diagnósticos, donde planteamos y planeamos de una forma rigurosa el cuidado de enfermería. Este cuidado, claro que sí, es individualizado, mientras que el proceso médico identifica solamente la enfermedad. La valoración que se maneja en la institución donde estoy laborando, en la Universidad Mariana, se inicia con una valoración por dominios. El proceso médico desde las instituciones de salud trabajan desde la valoración por sistemas. Su objetivo es dar cuidado individual, mientras que su objetivo, los médicos y el personal de salud, es curar la enfermedad desde sus necesidades físicas. Enfermería promueve el autocuidado y produce efectos holísticos, que es lo más importante en este caso, dar a conocer a esas instituciones que tal vez de esta forma minuciosa no lo conocen. Los beneficios, pues es importante también que los estudiantes tengan una apropiación clara acerca de los beneficios que tiene el proceso de atención en enfermería, porque ellos se convierten en semillas que en un momento dado y en un futuro serán los responsables de hacer los cambios en las instituciones de salud. Entonces, ellos saben que el proceso evita la duplicidad o la omisión de cuidados, favorece el cuidado individualizado y humanizado, estimula
La atención estimula la atención del paciente, da continuidad a los cuidados que necesita el paciente en las instituciones. Los beneficios para la profesión: promueve el trabajo colaborativo, un buen ambiente de trabajo, reduce costos y estancias hospitalarias y facilita la identificación de la profesión. Mire que en estas 4 indicaciones y beneficios que tiene la profesión, nos da unos resultados bien interesantes frente al conocimiento que pueden tener las instituciones en la implementación o en el abordaje de esta nueva metodología. También que el proceso de atención en enfermería tiene un lenguaje estandarizado. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una clasificación diagnóstica de enfermería con NANDA, existe una clasificación de unos resultados que previamente los vamos a planear con los pacientes y existe un tipo de intervenciones que nos da el que se cumpla esos resultados de enfermería. Las características del lenguaje: universalidad, univocidad, precisión, objetividad y educación. Esto es lo que se implementó, digámoslo como nuevo, desde el abordaje del proceso de atención en enfermería. Antes del 2015, nosotros trabajábamos las 5 fases del proceso de atención en enfermería: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. De ahí para acá, del 2017, 2020, hemos hecho una reestructuración curricular desde el curso de proceso de atención en enfermería, donde se aborda la articulación epistemológica y de teorías de enfermería frente a la aplicación de la atención de enfermería. ¿Eso qué quiere decir? Las fases las llevamos iguales, pero con una modificación epistemológica en este caso, que es darle como la opción de que el estudiante elija una teoría, se articule con el proceso de atención en enfermería y por ende la parte de la primera fase del proceso, que es la valoración, se trabaje la teoría y la ciencia de enfermería. Entonces la valoración se hará desde los dominios, pero desde una definición teórica que elija el estudiante con respecto al metaparadigma que posiciona la teoría como tal. Luego continuamos con el planteamiento de diagnóstico. En la nueva fase está la valoración de historia clínica y del paciente, ¿sí? Donde se eligen los diagnósticos de enfermería que posteriormente nos van a dar para una planeación y una relación de los diagnósticos planteados de enfermería junto con los NIC y junto con los NOC. Después de esta planeación de la NANDA, NIC y NOC, hacemos el proceso de implementación. Mire que cada una de las fases corresponde a las fases que tiene el proceso de atención de enfermería, pero con un valor agregado: la articulación con las teorías en enfermería. Entonces empezamos la implementación, que en este caso es la ejecución del proceso. Implementamos a través de intervenciones y actividades específicas y evaluamos. En el nuevo sistema que nosotros hemos desarrollado está la reevaluación continua. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso de atención en enfermería no solamente evaluamos una sola vez, sino que es un proceso constante que hace que cada vez que el paciente aborde un nuevo diagnóstico desde el profesional o desde el estudiante de enfermería, esté en reevaluación continua. También en este caso es bien importante
darles a conocer cómo hice esa parte de la relación teoría con la aplicación de proceso de enfermería. Trabajé los niveles de abstracción de la teoría de enfermería. ¿Con qué empecé a hacer ese tipo de relación y esos niveles de abstracción? Primero, dando a conocer a nuestros estudiantes las diferentes formas y las diferentes teorías, filosofías y modelos que tiene el profesional para nosotros trabajarlo desde cualquiera de ellos. Hablé desde una parte filosófica con las teorías filosóficas, Virginia Henderson, Jim Watson, Patricia Benner. No las abordamos en su totalidad, pero sí dimos a conocer para que los estudiantes desde su caso específico se lo plantearan. Filosofías no los tomaron. Tomamos en este caso las teorías de mediano rango, pues porque por su sencillez y por su claridad desde la teoría nos daba mucho más opción para articular el caso que ellos tenían desde su familiar, pero sí se dio a conocer los modelos conceptuales con las diferentes teorías y los diferentes modelos. Ahí está Roy, Pavlov, Benner, Newman, Johnson, King, Levin, Roger, Lydia Hall, entre otros. Las grandes teorías también como Oren, Roy, King y Nightingale. En este caso, algunos de mis estudiantes trabajaron Oren porque necesitaban empoderar a su paciente frente a unas actitudes y unas actividades de autocuidado y de déficit de autocuidado. ¿Cómo se hizo esa relación a los niveles de abstracción y aplicabilidad de la teoría? Primero, empezando definiendo lo que es el metaparadigma de la teoría que ellos eligieron. Eligieron dos, trabajamos con dos. Fueron Virginia Henderson con sus 14 necesidades y Oren con sus 3 postulados. Entonces, ¿qué es lo que hacían los estudiantes? Definían el metaparadigma desde persona, desde salud, desde entorno y desde enfermería y trabajaban la construcción de unos conceptos. Entonces, describían el caso, miraban el modelo o la teoría específica que iban a elegir y realizaban la construcción empírica. En esa construcción empírica había dos aspectos importantes. Uno que era el concepto empírico como tal, el concepto operativo y el concepto medible. O sea, cómo vamos a nosotros a medir si es que está validado o no ese postulado de la teoría. Yo les había traído un ejemplo cómo se trabajó con algo muy sencillo en mis estudiantes. La promoción de la salud frente a la higiene oral en los niños. Miren cómo se extrajo la teoría de Nola Pender utilizando los metaparadigmas, los conceptos, las actividades derivadas y el estado esperado. Entonces, la situación en este caso era la valoración de salud oral en los niños, la teoría, promoción de la salud de Nola Pender, y se empezó a estructurar y a conceptualizar qué tanto era enfermería para ese caso, qué tanto era la persona para ese caso, qué tanto era la salud para ese caso y qué tanto intervenía el entorno para ese caso. Entonces, como era promoción de la salud oral en los niños, enfermería, ¿qué tenía que hacer? Motivar al escolar para que mantuviera la higiene oral y asistencia odontológica. La persona, en este caso, era el paciente o el acudiente escolar, tenía las características únicas, en este caso su dentadura, y las variables, como es la higiene y los cuidados que tenía el niño frente a su cavidad oral. Salud, cavidad oral sin alteraciones,
Y el entorno, conocimiento sobre la salud oral y su ejercicio. Los conceptos previos que se relacionaban, las costumbres de no lavarse los dientes. Había una percepción de beneficio de la acción, en este caso reconoce los beneficios de la higiene oral, y una percepción de las barreras para las acciones, que son los malos hábitos adquiridos. Frente a esto, ellos creaban unas actividades específicas frente a la teoría y trabajaba un estado esperado. Con este resultado y con este ejemplo, ellos podían perfectamente realizar la valoración por dominios desde la valoración y empezar el proceso de atención en enfermería basado en la teoría de Nola Penn. ¿A través de qué estrategias los estudiantes empezaron a desarrollar este tipo de habilidades? Entonces, partimos de un ABP, aprendizaje basado en problemas. Tuvimos estrategias virtuales, una plataforma Moodle que nos daba la institución o nos dispone la institución, una plataforma MIC para las clases presenciales, videos, escritos reflexivos, historias de vida, lluvias de idea y planteamiento de casos y foros. Entonces, como estrategias pedagógicas, utilizamos el ABP, pero también utilizamos una serie de herramientas virtuales que ayudaban a tener concentrados los estudiantes y que desarrollen sus tareas de una forma autónoma y constructivista. ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvieron los estudiantes frente a la situación de pandemia? Como yo les decía antes, hubo reacciones cognitivas frente al desarrollo del curso, reacciones emocionales, reacciones conductuales y también reacciones físicas. Frente a no solamente teníamos que pensar en responder a unas competencias cognitivas de aprendizaje del estudiante, sino que también teníamos que a la par proponer alternativas de solución frente a esas reacciones que estaban presentando nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué se utilizó en mi clase? Descansar entre actividades de clases virtuales, utilizamos Will Be que nos daba la opción de que despertáramos a los estudiantes para que estuvieran atentos en las clases, realizar actividades no relacionadas con estudio, hacíamos bailoterapia por 5 minutos, escuchábamos música, tratábamos de que se hagan ejercicios, trataba de que se estimule la práctica de yoga en nuestros estudiantes y lo más importante, que tengan tiempo para descansar y dormir. Y de esa forma podíamos también no solamente desarrollar conductas o habilidades y destrezas frente a la aplicación del proceso de enfermería, sino que también trabajábamos prácticas de autocuidado. ¿Cuáles son entonces las experiencias exitosas en la aplicación del PAE? Primero, utilizar las herramientas digitales. Estas herramientas que nos permitió el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de educación virtual. Cabe resaltar que la creatividad en nuestros estudiantes fue algo supremamente innovador e importante, las cuales generaron resultados bien interesantes en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí se encuentra una imagen sobre cómo estaba organizado desde la plataforma virtual el curso de PAE. Tenemos una introducción, un desarrollo conceptual con una serie de lecturas, guías, talleres, juegos, la historia y evolución del PAE, y empezábamos a desarrollar otro tipo de secciones que nos den como las pautas a seguir para terminar con las 5 fases del proceso de atención en enfermería. Así miraban los estudiantes la organización del curso
dentro de la plataforma Moodle. Había una organización de actividades previas con unos cierres importantes donde ellos demostraban la capacidad de responsabilidad frente al cumplimiento. Y en este caso, pues, unos indicadores para evaluar importantes de seguimiento para mirar las competencias que se ha adquirido con el estudiante. Una de las herramientas que se utilizó para tal fin fueron los mapas conceptuales. Esta técnica fue usada para realizar una sinopsis sobre el tema. En este caso, la utilizaron para que los estudiantes manejaran las diferencias conceptuales y epistémicas desde las diferentes teóricas, organizaron de manera significativa la información y el propósito que tuvo fue establecer relaciones conceptuales y jerárquicas entre los diferentes significados. ¿Cuál fue la herramienta que utilizaron en este caso los estudiantes? Mindomo, que es una herramienta que le da la oportunidad al estudiante que puedan establecer mapas conceptuales y de esta forma ayudar a estudiar y a elaborar síntesis de los conceptos que se estaban mirando. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, algunos de las tareas que mis estudiantes presentaron frente a la apropiación teórica de los diferentes modelos y teorías en enfermería. Entonces, después de todo este mapa conceptual de las teorías que ellos pensaban ser interesantes para trabajar un proceso de atención en enfermería, los estudiaban, trabajaban su metaparadigma, su aplicabilidad y luego hacían la elección correspondiente. Seguimos también con mapas mentales. Estos mapas mentales permitieron crear una imagen mental de un contenido concreto en mis estudiantes, después de saber que había muchas teorías donde ellos estaban interesados en aplicar un proceso de atención en enfermería. Trabajaban un mapa mental mucho más específico para que desarrolle eso, lo amplio a una idea concreta, que posteriormente se podía utilizar para guiar el recuerdo. O sea, los mapas mentales ayudaban para desarrollar que los contenidos vistos se quedaran dentro de su recuerdo y de su memoria. Emplearon diferentes elementos, en este caso utilizaron imágenes, códigos de colores, tipos, tamaños de letras para dar como la importancia del tema que se estaba trabajando. El propósito que tuve para utilizar este tipo de mapas mentales fue el identificar las ideas relevantes del contenido, para que ellos tengan claridad de pensamiento, organicen muy bien sus tareas, presenten de manera responsable su tarea, priorice información y establezca relación, que es lo más importante en un contexto que estamos nosotros trabajando en la universidad, que es el enfoque constructivista. La herramienta que se utilizó fue los COGLE. Estas herramientas fueron deliberadas por los estudiantes y tuvimos una capacitación para los docentes de una manera muy sencilla, y lo único que teníamos que hacer era como meternos en el cuento de la virtualidad, de la utilización de las diferentes herramientas para poder tal vez dar una buena clase de calidad. Las líneas de tiempo también las utilizamos más que todo para representaciones gráficas donde se mira la evolución que ha tenido el estudiante frente al conocimiento. Desde el tiempo, el propósito de esta línea de tiempo, organizar una secuencia de eventos o de hechos sobre un contenido determinado. El link que se utilizó fue Timetoas, que es también el que nos da las diferentes graficaciones de líneas de tiempo. Las infografías también fueron otra estrategia enfocada a facilitar la comprensión de procesos complejos en este caso, porque para ellos es complejo aplicar
desde esta forma un proceso de atención de enfermería desde una metodología. ¿Cuál era como el propósito para utilizar esas infografías? Presentar un mensaje o idea con una colección de imágenes. En este caso, ellos utilizaron la teoría que iban a aplicarla en el proceso de atención en enfermería. El PictoChart fue la que se utilizó. Hubo también producción digital. En este caso se utiliza otro tipo de herramientas, el Pix, pero en este caso ellos lo que hacían era realizar la fundamentación del proceso de atención en enfermería para trabajar unos resultados previos. Los foros fueron importantes también porque nos ayudaron a apoyar un trabajo colaborativo entre ellos mismos para enriquecer sus aprendizajes. Propiciaban el desarrollo de habilidades mixtas, el desarrollo de aprendizajes y desarrollo social, porque interactuaban entre ellos, ¿cierto? Y enriquecían sus aprendizajes. Los foros sí nos daba una aplicación, la misma plataforma Moodle, y nos ayudaba a que los estudiantes tuvieran una interacción social sana, pero académica. Las evaluaciones de este proceso se trabajó con asesorías específicas por cada fase del proceso de atención en enfermería. Entonces había asesoría personalizada por grupos, en la etapa de valoración, en la etapa de articulación con teoría y PAE, en la etapa de NOCNIC y de evaluación. El propósito que se tuvo para estas evaluaciones y asesorías pues era como obtener un feedback inmediato o analizar resultados estadísticos en función al proceso de formación. En este caso fue más que todo la corrección de las diferentes fases del proceso de atención en enfermería. Miren que este era un trabajo colaborativo que ellos hicieron. La valoración en este caso lo hicieron de forma arbitraria, lo que ellos habían recolectando con su paciente. Y lo básico, el código, el dominio, la clase, el diagnóstico que utilizaban y el no. A medida que ellos iban avanzando, hacían su línea de tiempo, realizaban las implementaciones necesarias frente a lo que se estaba dando a conocer en los procesos de clases magistrales y ellos podían continuar con su trabajo desde el proceso. Las evaluaciones también se tuvieron que hacer por vía virtual. Se trabajaba casos de enfermería donde se les daba en este caso la priorización de un diagnóstico. Los 5 diagnósticos, como ustedes pueden mirar ahí, son reales y valederos, pero ellos tenían que priorizar. Frente a esos 5 tenían que mirar cuál era el que ameritaba tener la priorización para empezar luego a desglosar los diferentes diagnósticos, pero con un potencial de riesgo alto si ellos no clasificaban bien los tipos de diagnóstico. También había preguntas sobre datos del paciente, sobre NOC y sobre posibles evaluaciones. Las conclusiones que se llegaron en la clase fueron que a partir de la experiencia se fortaleció el rol del futuro profesional de enfermería, incluyendo el autocuidado. Como seres humanos tenemos el vínculo de protección propia de forma innata y el cuidador por el otro se fortalece en las circunstancias. Sin ello, difícilmente podemos cumplir con la labor que se ha escogido. No solamente se trabajó con pacientes para proceso de atención en enfermería, también se trabajó con cuidadores, porque es la diada que el grupo de crónicos del programa de enfermería de la Universidad Mariana trabaja desde hace ya 5 años. Y otra de las conclusiones que se tuvo en cuenta fue que las dificultades
permiten generar alternativas de solución ante la situación prestada. Ese es un cambio y un resultado favorable, porque no solamente hay cosas o aspectos negativos que da este cambio. Hay muchísimos más aspectos positivos que podemos hacer que permanezcan de ahora en adelante. Se fomentó la creatividad de los estudiantes y se compartió en familia. Muchas gracias.